6 de la tarde, 15 minutos. Lo vimos en nuestros titulares, lo comentamos al comienzo de esta edición también brevemente. Lo que va a ocurrir mañana el Banco Central tiene su reunión, ¿no es cierto? Y todo indica que van a subir, que el Banco Central va a subir de manera significativa la tasa de interés. Hoy día, por ejemplo, el Grupo de Política Monetaria ha propuesto elevarla, está en un 5,5% actualmente, ha propuesto elevarla hasta el 7,25%, pero recordemos también que en la encuesta de operadores financieros de la semana pasada, los expertos consultados estimaron que iba a subir en realidad 2 puntos, del 5,5 al 7,5%. Como sea, todo indica que va a subir a lo menos 1,5 puntos, y esto es mucho. ¿Y por qué? Bueno, porque nuevamente está el fantasma de la inflación, no solo en nuestro país, a nivel mundial. La inflación se ha instalado. En Chile venía incluso desde antes de la guerra con Ucrania, ¿no es cierto?, desde el año pasado, y por eso el actual ministro de Hacienda, cuando era presidente del Banco Central, sí, Mario Marcel, ¿qué es lo que había dicho? En referencia, por ejemplo, él llevó adelante ya un alza de las tasas de interés como respuesta, por ejemplo, al exceso de liquidez que había generado los retiros de los 10%, las ayudas financieras directas del gobierno, que habían generado una liquidez, que había generado un poder de compra gigantesco y por lo tanto un aumento en los precios como respuesta a ese aumento de la demanda. Que ya venía con una inflación provocada principalmente por también en la inyección de liquidez en Estados Unidos, en Europa, en general en los países. Es un fenómeno mundial, claro, que tiene un aspecto nacional. Que tuvieron que entregar subsidios o inyectar recursos a sectores que se vieron altamente perjudicados producto del encierro y de la pandemia que todos vivimos. En ese momento estaban en veredas total y absolutamente antagónicas el que era presidente del Banco Central y quien era diputado, hoy presidente, Gabriel Boric. Claro, la entonces oposición, podríamos decir. La entonces oposición. Los argumentos no han cambiado para quién. Los argumentos no han cambiado para el actual ministro de Hacienda. Sigue siendo la misma batería argumental y que, ojo, tenía razón, porque él lo pronosticó. Él lo dijo, como muchos otros economistas dijeron punto a punto lo que finalmente ocurrió. ¿Quién cambió sus argumentos? Es el presidente Gabriel Boric. Claro, y podrá decir el presidente Gabriel Boric o la coalición hoy día del oficialismo que han cambiado las circunstancias, que quizás no se requieren ayudas, digamos, retiros de dinero porque van a haber una ayuda, hay que ver cuáles son las propuestas de ayuda que va a establecer el gobierno. Piensen hoy día, por ejemplo, hoy día el Banco Interamericano de Desarrollo, solo en virtud de la amenaza inflacionaria, entre otras cosas por lo de Ucrania, pero además por la incertidumbre derivada de la pandemia, ha establecido que para América Latina se espera un crecimiento menor del 3%, a diferencia de lo que había estimado hace un tiempo atrás. Eso es un dato. El otro dato tiene que ver ya directamente, por ejemplo, con lo que está pasando en materia de algunos productos relevantes del territorio ruso-ucraniano, cereales, ¿no es cierto? O sea, claro, aceites y también fertilizantes. Los fertilizantes ya venían con un aumento en los últimos meses, incluso en algunos casos más de un 500%, según el relato de quienes compran o trabajan en materia de agro. Mira, por ejemplo, hoy día la Organización Mundial del Comercio ha pedido a los países que tienen reservas de cereales y otros alimentos que las liberen para bajar los precios. Particularmente, insistimos, de los cereales. Y fuentes cercanas a la Organización Mundial del Comercio han estimado que el comercio mundial este año crezca solo un 2,5% en vez del 4,7% previsto en octubre. Claro, son efectos sumados. Pandemia, guerra de Ucrania, alza de los precios de... La mayor liquidez que inyectaron las economías, incluyendo la chilena, también, que fue un importante monto, el cual se le aplicó a la economía. Y claro, nos estarán escuchando, Nivaldo, alguien y dirá ya, ok, la guerra en Ucrania y todo. Pero lo que pasa es que el pan, si ya cuesta casi 2.000 pesos, va a costar más. Claro. Un alza de las tasas de interés, ¿qué es lo que va a significar? Un alza de las tasas de interés en Chile, como efecto, digamos, de todo lo que estamos viendo para frenar la inflación, ¿qué va a significar? Bueno, de quien quiera acceder a un crédito hipotecario, un crédito de vivienda, un crédito... La gente que tiene autos con sistemas les va a ser más caro. Claro. Por ejemplo, hay muchos chilenos, que tienen estos sistemas de que cada 2 o 3 años cambian los autos.
a quien le toque o le corresponde en los próximos meses va a tener una tasa de interés aún mayor porque sube el CAE, que es el que siempre se pide que se denomine, va a subir. Esto, la UEF. Claro, los arriendos. La UEF está en UEF. La UEF está en 31.718 pesos hoy día. Va a llegar a 32.000 pesos ahora. Y con si la inflación sigue alta, bueno, la UEF se va a disparar y por lo tanto, lo que se paga en UEF, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se paga en UEF? Arriendo, colegiaturas, universidades, hasta los abogados. Crédito. Claro. Los dividendos están en UEF, muchos créditos, los créditos son en UEF. Entonces, y siempre se ha dicho, ¿no es cierto? El peor impuesto para las clases. O sea, la inflación es un impuesto para los sectores más desfavorecidos. Pobres, claro. Es la inflación, porque buena parte, digamos, a ver, la gente que tiene pocos recursos se gasta todo ¿en qué? Bueno, en alimentos o en elementos de primera necesidad, incluidos los alimentos, que inmediatamente suben por la inflación. Entonces, claro, y esto lo decimos pensando que hay una nueva administración que se ha instalado, un nuevo gobierno que está entrando su tercera semana, que tiene que enfrentar, como hemos dicho, a situaciones coyunturales, en este caso va a ser la inflación, digamos. Ellos reconocen que van a tener que enfrentar una crisis, una crisis, digamos, desde el orden económico. O quizá una mini crisis para no poner una... Pero yo no estoy diciendo lo que puertas adentro en la moneda ellos saben, porque lo dicen, lo verbalizan. Es una crisis respecto al tema económico. Porque por un lado está efectivamente la necesidad de muchos, pero por el otro está la poca liquidez que el Estado no puede seguir endeudándose y de dónde pueden sacar más recursos para ir en apoyo, por ejemplo, de quienes más lo necesitan. Entonces, la ecuación es bien jodida, digámoslo así. Es complicada. Es muy compleja. Entonces, ¿cuál es la misión? Ver cómo van a tener que hacer redistribución, cómo siguen entregando incentivos y ellos se han puesto en una posición que el quinto retiro no, por lo que les decíamos, porque justamente perjudica y aumenta la inflación, que es lo que el gobierno quiere controlar. Y también esperar, obviamente, el plan económico que va a presentar Mario Marcel, ¿no es cierto? Sí. Que eso ya está en lo grueso anunciado, lo dijo en la reunión del viernes en el Palacio de Cerro Castillo. Más allá de algunas críticas que hubo directamente con nombre y apellido a Mario Marcel, por ejemplo, del diputado Alinco, pero Mario Marcel ahí adelantó que hay un proyecto, una propuesta económica que se va a hacer efectiva en un tiempo más, que busca generar 350.000 empleos. Está bien, todos los gobiernos prometen creación de empleo, pero bueno, aquí va a haber una propuesta que habrá que escuchar, ver cómo se concretiza, porque sobre todo lo que se pretende es que de esos 350.000 empleos, 200.000 al menos, sean para mujeres. Y nos quedamos en silencio porque, bueno, habrá que ver. Sí. Hay un tema con la instalación, hay un tema con la instalación del nuevo gobierno algunos dirán demora o que están esperando que el paréntesis que ocurre entre cambio y cambio de ejecutivo con designación. No han encontrado a la gente con designación de puestos clave, pero también está lo que siempre se espera de un gobierno recién instalado, ¿no es cierto? Se habla de la luna de miel, de los primeros 100 días, donde algunas cosas se presentan y que son fundamentales. Entonces, está este proyecto económico y lo otro es la reforma tributaria, que también teóricamente se dice que ya está elaborada la propuesta y que tendrá que ser presentada en los próximos días al Congreso. Ahora, algunos dicen que no es una reforma tributaria, sino que va a ir separada en proyectos de ley distintos. Que no va a ser un paquete. Para que sea más rápida para que sea más rápida su tramitación o mejor legislativa. Dicho, o que algunas cosas que puedan ser de más fácil despacho y las cosas más complejas se van a demorar, pero que esas cosas que se demoren, que sean más complejas, no traben, digamos, las otras más fáciles que sí podrían ser de fácil despacho. Sí, es una técnica que se ha utilizado en el pasado, pero que igualmente se puede entrampar, digamos, lo que se debe definir como el corazón. Y yo creo que eso sí lo va a tener que hacer el ministro Marcel, que es definir de este paquete de reforma tributaria cuál es el corazón, el que realmente es el más urgente o el más importante. Y ahí tendrá que entrar a negociar, particularmente en el Senado. Yo creo que en el Senado donde más complejo puede ser la tramitación misma. Como lo hemos dicho los días anteriores, incluso antes que asumiera este gobierno, bueno, el otro desafío es el tema de la seguridad. Hoy día, por ejemplo,
Bueno, sobre todo lo que va a pasar mañana. Mañana el Día del Joven Combatiente, hay que ver qué ocurre. El día viernes. Y no es que sea alguien alaraco, es que todos los 29 de marzo ocurren hechos de violencia en las calles, sobre todo en sectores populares. Lo adelantan no solo las policías, lo adelantan los sectores políticos. Por eso. Lo adelantan los propios alcaldes, ¿no es cierto? Entonces, después además, esto ocurre mañana, después de la equivocación que tuvieron algunos sectores del oficialismo al adelantarse con lo ocurrido el viernes, ¿no es cierto?, en esta manifestación donde un carabinero dispara. O ser igual como lo habían hecho cuando eran oposición a la administración que se fue. Actuaron como oposición, dices tú. Sí, actuaron como oposición y yo creo que eso les reventó en la cara y lo escuchábamos en titulares al presidente del Partido Comunista. Claro, que inmediatamente salieron. Que cuando se es autoridad hay que ser sumamente responsable con lo que se dice, tener todos los antecedentes ahí sobre la mesa. Claro, ¿por qué? Porque hubo sectores, no lo pongamos todos los mismos sacos, pero hubo sectores del oficialismo que inmediatamente culparon a Carabineros de lo ocurrido sin chequear los mínimos datos, y hoy día está sobre la mesa, esto tendrá que resolver los tribunales. A ver, esto no lo resolvemos ni nosotros. Claro, pero la Fiscalía ya tomó una decisión o una posición que había actuado en legítima defensa. O sea, que presumiblemente, porque es lo que dice la Fiscalía, pero tendrá que resolverlo el tribunal finalmente, pero sí. Es que si no llega a la Fiscalía una formalización, queda en... Pero todavía yo creo que queda un camino por recorrer. ¿Qué hizo el actual presidente Gabriel Boric con el caso Panguipulli? Se equivocó rotundamente. ¿Qué hizo la vocera de gobierno? ¿Qué hizo el ministro de la SECPRES? Hablaron de asesinato. Hablaron de un asesinato. En el caso del caso del malabarismo, incentivan... A ver. Esto lo digo yo, incentivaron aún más lo que ocurrió en las horas posteriores en Panguipulli. Se quedaron sin municipio porque se quemó. Se quedaron con la destrucción de todo el mobiliario de la zona ahí de Martín de las Rosas, que está cerca de la plaza donde ocurrió este hecho. Quemaron todo lo que encontraron. Entonces, y nadie se hizo cargo de ese tipo de declaraciones. Y finalmente los tribunales resolvieron que ese carabinero había actuado en legítima defensa. En el caso del malabarista en Panguipulli. Exacto. Bueno, son las vicisitudes de pasar de la oposición al gobierno, que te instala en otro lugar y te instala en otra responsabilidad también. Sí, entonces, pero también habla de lo necesario, y esto va para quienes hoy son oposición, de lo necesario de ser responsable cuando se cumple una función pública, ya sea... De no abusar de tu condición de opositor. No abusar. De tu condición de opositor. Esto no es tirarle pintura ni piedras a quien está gobernando porque sí. O benzina al fuego. O benzina al fuego, como en el caso, con una buena analogía. En el caso de Panguipulli. Yo creo que se tiene que ser responsable. No se puede disparar a diestra y siniestra sin tener ningún costo. Lo mismo pasó con Marchán Pereira en el caso de la región de Araucanía, donde también quienes hoy están en el gobierno, que hoy son oficialistas, no dudaron en cuestionar y golpear duramente, producto de esa muerte, a la institución de Carabineros. Y para ser justo también con algunas declaraciones, con la actual oposición, cuando también fue oposición, ¿te acuerdas tú? No, sí, también, claro, con Michelle Bachelet, hoy día están muchos arrepentidos en la actual oposición, que fueron oficialismo hasta el 11 de marzo de no haber seguido adelante con el proyecto de reforma, el proyecto constitucional de Michelle Bachelet, que hoy día les parece mucho más bueno que lo que se está viviendo. Prácticamente sin revisarlo, le dijeron la cadena. No lo queremos. Sí. Ahora, volviendo al tema de la seguridad, hay un fenómeno que no es nuevo, pero que hoy día ha generado muchísima preocupación, que es lo que está ocurriendo al interior de los liceos. Ahora, insistimos, estos son casos puntuales. A ver, la cantidad de aulas que hoy día funcionaron a lo largo del país son cientos de miles, ¿no es cierto? Entonces, está bien, han habido hechos de violencia, peleas, bullying, agresiones en casos bien particulares, pero no por el hecho de que sean particulares. En primer lugar, no podemos decir que esto está generalizado, pero sí podemos decir que hay una preocupación sí generalizada por la violencia en algunos establecimientos, que no es lo mismo. Y desde esa perspectiva es interesante lo que ha señalado, por ejemplo, hoy día el ministro de Educación, con el tema de la prevención, con el tema de la educación, con el tema, en el fondo, de la formación. A veces hablamos mucho de educación, pero poco de formación, que es un concepto un poco más amplio que incluye la educación, ahora, que también sí significa una corresponsabilidad, en este caso de los padres, de los apoderados, que a veces se deja mucho de lado y pretende delegar todo, digamos, en la escuela, como también hay responsabilidad, en este caso de los padres o apoderados, claro, también asumiendo que hay niños menores
absolutamente abandonado por sus padres o apoderados, literalmente, abandonado en esta labor de formación, ¿no es cierto? Sí, yo creo que lo que está pasando en el Puertas Adentro en los colegios en general, que lo hemos estado revisando, lo vamos a revisar también en esta edición de noticias, claro, es síntoma de algo que probablemente todos sabemos que es lo que pasa en el Puertas Adentro, donde hoy día la hora del té o tomar once en la tarde, los papás llegan cansados, están más pendientes del teléfono, de ver la tele, que de una conversación con los hijos, de eso que muchas veces, que todos sabemos que está ocurriendo. Que de repente hay que poner reglas a los hijos porque hay que ponerlas, porque es el momento de encarrilar, de enderezar, como usted quiera, el adjetivo que quiera colocarle. Y ese que está pasando en el Puertas Adentro, todos lo sabemos, pero poco se habla. Claro, que lo que pasa es que las condiciones... A ver, es que si hablamos de la seguridad en general, las condiciones han cambiado. O sea, hoy día se inició el juicio, digamos, en el caso de un sicariato, sí, en Concón, ¿no es cierto? Bueno, hace 5 años atrás, 6 años atrás, ¿quién hablaba de sicariato? Bueno, se pensaba en otros países, llegar a Chile. Bueno, en Chile ya llegó. El sicariato es una realidad. Gente que está dispuesta a recibir dinero a cambio de matar a alguien. Ahora, esto no está ocurriendo en los colegios, afortunadamente, pero hay un contexto de la seguridad que es distinta. Yo creo que los expertos lo saben, lo asumen, las mismas policías, y para eso se requieren, claro, modalidades de trabajo distintas, una inteligencia policial distinta. Volvemos lo decimos siempre aquí, una inteligencia policial que debiera incluir a gendarmería, porque hay que hacer inteligencia también al interior de las cárceles, porque ahí hay muchos dirigentes o líderes de bandas criminales. ¿Es cierto? Respecto a lo que tú dices, el subsecretario de Prevención del Delito, subsecretario Vergara, decía hoy, lo mencionaba en algunas entrevistas, sobre que la izquierda y en general todos tienen que dejar de tener miedo al trabajo de la inteligencia. Y eso quiere decir que hay que hacer una buena ley de inteligencia. Hay que hacer una buena ley de inteligencia. Lo que pasa es que durante años tú has estado hablando contra la inteligencia policial. Entonces, son los fantasmas también del pasado. Sin hacer esta distinción, digamos, el bulto. Ya, pero sí, se requiere una buena inteligencia, nadie duda de aquello. Pero eso significa también respaldar a los policías que se dedican a hacer esa inteligencia y exigirles que la hagan bien, sin inventar. Como pasó con el caso Huracán. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.